estamos en una reunión de mujeres, aunque no lo parezca, pero hoy excepcionalmente hemos abierto las puertas a los hombres también para que aprovechen de lo que Steven, nuestro hermano, tiene para compartir con nosotros. Y nos parece una lástima que algunos se priven. Así que los que se van a privar es porque lo han querido, no es porque les esté prohibida la entrada. Tenemos costumbre, pues, como ya explicaba Maggie, una lleva el tema, unos cuantos versículos, y después compartimos y cada una dice lo que piensa sobre el tema. Hoy, naturalmente, vamos a pasarnos de esto porque vamos a aprovechar de Steven un máximo, así que le dejamos todo el tiempo que él necesite para un tema excepcional como es el capítulo 2 del libro de Hechos. Y después estaremos compartiendo un poquito al lado, no sé si de comer o de tomar, según lo que haya. Y si alguien tiene preguntas o algo que necesita explicación, pues es la ocasión de hacerlo. Te dejamos la palabra. Vamos a orar antes. Sí, Padre, como no darte las gracias, porque tu amor es tan grande para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu voluntad es que todos los hombres sean salvos, Señor, y sabemos también que el corazón del hombre es duro y que no te busca, Señor. Nadie busca a Dios, pero tú sí que nos buscas a nosotros. Te damos gracias por tu plan perfecto de salvación. Te damos gracias por que estamos aquí en esta noche, las mujeres, los hombres, cada uno. Y te pedimos, Señor, que estés bendiciendo a Steven y que seas tú quien nos estés hablando a través de él. Te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hey, shalom a todos. Shalom. Vamos a leer. Sí, vamos a leer. Nous, il faut mettre les versets, s'il te plaît. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta por él. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono,
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bueno, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí. Perfecto. Bueno, muchos versículos, muchas cosas que puedo agregar. Me gustaría empezar con el trasfondo, porque no se puede hablar de un texto sin leer, sin conectar con lo que se leyó antes, y me imagino que hicieron un buen trabajo la última vez en estudiar los versículos que vienen antes, pero tal vez puedo agregar algo. Así que ustedes saben que según la ley de Moisés hay 3 fiestas que todos los judíos, todos los hijos de Israel deben llegar a Jerusalén: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Según los académicos, lo que estudiaron la historia de la época de Yeshua, dicen que el pueblo judío era entre 2 millones de personas a 5 millones. ¿Okay? Los minimalistas dicen 2 millones, los maximalistas dicen 5. ¿Entienden cuando digo minimalistas y maximalistas? Sí, se entiende. Entonces, no sé realmente cuántos había, vamos a decir 3 millones. Entre. ¿Cuántos judíos habían en Judá en el tiempo de Yeshua? Se cree 1 millón. ¿Sí? Un millón de judíos dentro de Judá. Ahora, no todos los judíos practicaban la ley de Moisés. Muchos judíos no obedecieron la ley de Moisés y no llegaron a Jerusalén en las 3 fiestas. No es fácil, porque si 1 millón de judíos viven en Judá, Judá incluye también Galilea, quiere decir que hay más judíos que viven fuera de Judá que adentro de Judá. Y la verdad que están
dispersados por todo el Imperio Romano, pero no solamente el Imperio Romano, sino también en lo que se llama Babilonia. Y Babilonia no es una ciudad, porque la ciudad misma de Babilonia ya fue destruida unos 200 años antes de Yeshua, sino que cuando la Biblia habla de Babilonia, específicamente en la época de Yeshua, se trata de una región que se llama Babilonia, porque muchas veces uno conoce el nombre de la ciudad principal o la ciudad histórica y no necesariamente viene de la ciudad misma. Y miren que esa zona de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, no era parte del Imperio Romano, estaba fuera. Pero la mayoría de los judíos que vivían fuera de Judá vivieron en el norte de África, Egipto, lo que hoy es Libia, Algeria, Tunisia, toda esa zona, o que es lo que hoy se llama Turquía, que no era Turquía. Miren que Turquía es nada más de los últimos 500 años. Antes de eso, lo que hoy se llama Turquía era todo griego y cristiano. Sí, es que, como se dice, tribus turcas llegan del este y empiezan a conquistar ciudad por ciudad hasta que islamizan todo lo que hoy es Turquía. Y hasta ese momento, todas las ciudades que aparecen en Apocalipsis, ¿sí? Las 7 iglesias, todas ellas están en donde hoy es Turquía. Y todas esas ciudades son ciudades que tenían comunidades judías. Lo que hoy se llama Turquía, Grecia, Italia, toda esa zona. Así que más judíos fuera de Judá que dentro de Judá. Así que en las 3 fiestas, siempre en Jerusalén había presencia de los judíos que vienen de todos esos lados, y igual como judíos que viven acá en Ginebra, ¿sí? Puedo decir Ginebra, ¿no? Francés es Ginebra. Porque en español, yo sé, pero me cuesta decirlo. En hebreo también se dice Ginebra. Los judíos de aquí no hablan hebreo. Los judíos de aquí hablan francés, ¿sí? O del idioma que están acostumbrados. Mis padres, ellos emigraron de Argentina hacia Israel y tuvieron que aprender hebreo en Israel porque los judíos en Argentina no hablan hebreo. Sí, hay escuelas judías y en esas escuelas judías se aprende hebreo, pero como segunda lengua, y casi nadie se acuerda. ¿Sí? Yo aprendí 3 años árabe en la escuela, en el secundario, y lo único que sé en árabe son los números. ¿Sí? Lo mismo los judíos que viven fuera no hablan su propio idioma. No hablan el hebreo como primer idioma. Entonces era muy común llegar a Jerusalén en los tiempos de las fiestas y ver más gente que habla en idiomas diferentes, en todos los idiomas que aparecen acá. La lista de idiomas era muy común. Y los arqueólogos encontraron una bolsa con monedas de todas esas partes. Porque también en esa época había change. Sí, había change hace 2000 años en Jerusalén, porque al templo hay que dar la moneda del shekel, que es la moneda israelí, y todos los judíos que vienen de todas partes del mundo llegan con su moneda, cambian, igual como se hace hoy, como los turistas hacen hoy. ¿Sí? Así que se encontró una bolsa con monedas de diferentes lugares. Y ahí viene... y ahí entra esta historia de Hechos capítulo 2. ¿Sí? Ahora, la fiesta de Pentecostés, en hebreo se dice Shavuot.
Shavuot, que Shavuot es en plural, en singular es Shavua. Shavua en hebreo significa semana. Shavuot es en plural, semanas. Y ese es el significado de la palabra en griego Pentecostés. Pentecost es 7. ¿Sí? 7, sí, son 50 semanas. No soy experto en el griego, así que puede ser que estoy equivocado. No me acuerdo si Pentecost es 5, gracias. Entonces, por eso me di cuenta que estoy equivocado. 5 de 50 semanas. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? En Israel hay 2 tipos de grano. Más de 2, pero dos principales. La cebada y el trigo. ¿Ok? Ahora, la cebada es un tipo de grano bastante barato y muy fácil de sembrar. El trigo ya tiene mucho más, hay más trabajo. La cebada también madura muy rápido, en cambio el trigo le tarda más tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué se festeja en la Pascua? La Pascua es el tiempo, porque todas las fiestas tienen que ver con la tierra, la tierra de Israel. La cebada se hace madura más o menos en abril. Y ese es el tiempo que el sumo sacerdote se le trae las primeras cebadas que están maduras. ¿Ok? Y el sumo sacerdote agarra los primicios, las primicias, gracias, y no sé cómo decirlo en español porque son palabras que no las uso mucho. Está escrito que él lo traduzco del hebreo y ayúdenme con eso. Del hebreo, te ayudamos. ¿Cómo? Pero en inglés. No, tampoco. Simplemente el sumo sacerdote agarra los primicios de la cebada y está escrito que hay que levantarlo delante del Señor. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer al tercer día después que se mata el cordero. Así lo que está escrito. Nosotros lo interpretamos de que el día que se mata el cordero es el mismo día que Jesús, Yeshua, muere en la cruz, ¿sí? Y el día que el sumo sacerdote levanta el primicio de la cebada, ¿sí? Esa es la resurrección. Luego, Dios dice que desde el día que se levanta la cebada delante de Dios, ¿sí? El sumo sacerdote, desde allí hay que contar 49 días. ¿Sí? Porque en esos 49 días es el tiempo que le tarda al trigo para madurar. Pascua es la cosecha, los primicios de la cebada, y Pentecostés son los primicios del trigo. Entonces Dios dice, a los 50 días de los primicios de la cebada, tenés que traer al templo. Ahora ya no es el sumo sacerdote que levanta, esta vez todo el pueblo tiene que llegar al templo con sus primicias del trigo.
¿Ok? Así que esa es la razón por qué se festeja Pentecostés, en hebreo Shavuot, y se llama también en la Biblia la fiesta de las primicias. Quiero decir aparte, algo que no está en la Biblia, ¿ok? Algo que no está en la Biblia, sino tradición. Yo no me apoyo en las tradiciones. No creo que las tradiciones son palabra de Dios, ¿sí? Pero a veces las tradiciones tienen cosas que podemos aprender y entender mejor algunas cosas. ¿Cómo se festeja Shavuot, Pentecostés, judío, rabínico en Israel? Los niños se les da bolsas con agua, o ¿cómo se llaman esos? Pistolas de agua, ¿sí? Baldes de agua, no importa, algo que puedan jugar con agua. Y salen a las calles y empiezan a tirar agua uno con el otro. Digo, esa es mi memoria cuando yo era niño, salir a la calle y empezar a tirar agua uno al otro. Ya está. Y cuando pregunto qué significa eso, ¿por qué se tira agua uno al otro? Entonces, la respuesta fue que la tradición judía conecta el día que Moisés baja del monte Sinaí con las tablas. Ese es el día de Pentecostés. No está en la Biblia, no lo van a encontrar, ¿ok? Pero es una tradición de los sabios judíos de 1500 años atrás, o tal vez es más antiguo, que conectan el día de Pentecostés con la entrega de la ley. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué agua? ¿Por qué jugar con agua? Entonces dice que la Torah es la ley de Moisés, es como agua para el espíritu. Es como agua, como sin agua no hay vida, sin Torah no hay vida espiritual. Esa es la tradición. Otra vez son tradiciones. Pero ¿por qué cuento esto? Porque Pentecostés, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, se trata de dos cosas. Se trata de los primeros salvos de la iglesia. Estos 120 que estaban dentro de ese aposento alto, que el Espíritu Santo desciende y al mismo día 3000 judíos se convirtieron y fueron salvos y se bautizaron. Esos 120 más los 3000 son las primicias. ¿Lo dije bien? Primicias. Sí. Primicias. Primicios. Primicias. Así que estos son las primicias de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si en Pascua el sumo sacerdote, que ya sabemos que el sumo sacerdote es una representación, un símbolo, una sombra de Cristo, del Mesías, ¿no? Entonces, si nada más Él levanta las primicias de la cebada, que representa la resurrección, ¿sí? Entonces ya en Pentecostés ya no es la ofrenda del sumo sacerdote, sino ya son todo el pueblo que trae su primicia, ¿sí? Y ahí se puede ver cómo se cumple
también la Pascua, la resurrección del sumo sacerdote, y luego en Pentecostés, el pueblo ya son las primicias igual como el trigo. Entonces se cumple la parte literal que sí está escrita de las primicias. Pero ¿ustedes se acuerdan qué es lo que pasó cuando Moisés baja con las tablas? ¿Qué es lo que ve? El becerro de oro. ¿Con las primeras o las segundas? Las primeras. Moisés las rompe, se enoja. ¿Se acuerdan que ahí Moisés dice, todos los que están con Dios que vengan conmigo? Y ahí Dios le da una orden de empezar a pelear. Y la tribu de Leví, que era fiel a Moisés y a Dios, está escrito que sacan espadas y empiezan a matar al resto del pueblo hasta que se paró. No me acuerdo de todos los detalles, pero eso es lo que pasó en ese momento. ¿Ustedes se acuerdan cuántas personas murieron en ese día? 3.000 personas. Quiero que entiendan. Pablo dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La ley escrita desciende del monte Sinaí, 3.000 personas mueren. El Espíritu Santo desciende del cielo, 3.000 personas viven, fueron salvas. Ahora entienden por qué yo menciono una tradición judía que no está escrita en la Biblia, pero podemos ver que la tradición judía todavía nos enfoca más al texto del Nuevo Testamento. Nos enfoca, me refiero nos conecta los dos eventos, la entrega de la ley de Moisés con el Espíritu Santo que desciende casi 1500 años después. ¿Sí? Bueno, un momento. Ahora vamos a hablar acerca de Pedro, que él está citando Joel. ¿Okay? Vamos a tratar de entender el contexto, porque hay acá algo que debemos entender. Un momento que encuentro, ahí está. Podemos ir a Joel capítulo 3 y leer el contexto. Miren que hay a veces diferencias entre el hebreo y el español, y yo sé que Joel, ¿cuántos capítulos hay en Joel? 3, yo tengo 4. No es que tengo más versículos, sino que está dividido diferente. Y por eso cuando hablo de Joel, yo sé que siempre no es lo mismo, no es el mismo, sí. Así que
Sí, podemos leer. Ahí está. ¿Es esto? El que cita en el discurso Pedro es Juan 2:28, Sí. si no me equivoco. ¿Leemos ese o leemos el que está en pantalla? Lo que cita Pedro. Lo que es 2:28. 2:28. Porque yo lo tengo en 3:1. Este es un. Ah, sí, no, es un 2:28. Sí, 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero En eso francés es, este es uno. ¿En francés es igual? No, este es uno. Ah, ok. C'est 3-1. Oui. En espagnol, c'est 2, 28 en français, c'est 3. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué versículo es lo que quieres decir? En español, los 28. Non, c'est le 20. Pueden decirle de ahí porque nosotros no. Ça, c'est le 28 sur la. C'est le français. Pas dans la version. Pas dans la version. Voilà, c'est la version. ¿Leemos ese? ¿Sí? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Yo me quiero enfocar en lo que estaba escrito en el versículo 31, si no me equivoco. El sol. ¿Cómo? El sol se convierte. No, el sol, sí. El sol será. y las tinieblas. Me quiero enfocar justamente en lo que dice día grande y espantoso de Jehová. ¿Ok? Todo es importante, todo el texto es importante y vamos a hablar de todo, pero el día grande y espantoso de Jehová es un tema que hay que hablarlo. Y tal vez hablarlo aparte de Joel, sino entender qué es el gran día del Señor. Porque nosotros muchos usamos el día del Señor, nos referimos al día domingo. ¿Sí? Y es verdad, pero estoy hablando de otro día. Cuando estamos en Megiddo, sí, creo que compartí con ustedes esa parte, porque Megiddo es el lugar que muchos llegan ahí para hablar acerca del Armagedón. ¿Escucharon del Armagedón? Y yo siempre explico que justamente usar el nombre, la guerra del Armagedón, es un error. ¿Sí? Porque ahí está escrito claramente. ¿Se puede leer, por favor, en Apocalipsis 16, versículo 13? Parece que no es ese. Perdón, no hay 13 en el 16. Al revés. Capítulo 13. Versículo 16. Sí, me di vuelta a las... Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No, perdón, no es el versículo. No es el versículo que quise.
Perdón. Ah, 16, 12. Perdón que estaba confundido y les hice perder tiempo. Vamos al 16. 16. 16, Sí, vamos a comenzar desde 13 a 16. Ok, perdón por la confusión. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Nada más por este versículo, todos llaman la guerra el Armagedón, pero en ningún lado dice que así se llama la guerra, sino que el nombre de la guerra aparece en el versículo 13. ¿Qué dice? ¿Qué aparece en el versículo 13? ¿O el 13 o 14? Perdón, 14. La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Exacto, ese es el nombre de la batalla. La batalla del gran día del Señor. Esto es lo mismo que leemos en Joel. ¿Sí? Pero miren que no solamente Joel y Juan en Apocalipsis está mencionando la batalla del gran día del Señor, sino todos los profetas que yo conozco del Antiguo y del Nuevo Testamento mencionan la batalla del gran día del Señor. Pueden leer, por ejemplo, lo más en Zacarías capítulo 12 y 14. No hay que abrirlo, pero nada más les menciono que ahí también la batalla del gran día del Señor, la batalla del gran día del Señor. ¿Qué es la batalla del gran día del Señor? Sofonías, el profeta Sofonías. ¿Quién leyó Sofonías? Sofonías es un libro que habla también del gran día del Señor y ahí explica exactamente qué es el gran día del Señor. Es el día que Dios ya dice: termino con la tolerancia hacia el pecado y ahora juicio. Y aunque no lo está escrito de esa manera, cualquier juicio que Dios hace a una ciudad o un reino es considerado el día del Señor. Por ejemplo, el diluvio de Noé. El día que comienza el diluvio, empieza a llover, es el juicio que Dios hace a la humanidad. Luego tenemos Sodoma y Gomorra. Es el juicio que Dios hace con Sodoma y Gomorra. Es que hay más de un gran día del Señor y el libro de Joel es un libro interesante porque cuando nosotros leemos Sofonías, por ejemplo, Sofonías dice al principio en qué fecha profetizó. Zacarías sabemos en qué fecha profetizó. Amós sabemos en qué fecha profetizó, porque cada vez que comienza un libro
comienza con en los días del rey Usías, en los días del rey de aquí. Entonces lo podemos poner en algún lugar en la historia. Pero cuando leemos Joel es el único libro que no dice en qué días profetizó. Y no tenemos dentro del texto de Joel ninguna pista, ¿se dice? Ninguna pista, porque a veces algún profeta, tal vez no sabemos en qué tiempo profetizó, porque no dice ese tema de en esos días y en este rey, pero sí hay alguna pista de que hubo algún evento histórico y lo menciona, o el nombre de algo que lo menciona, y ahí podemos conectarlo a algo en la historia. Libro de Joel, si leemos desde el comienzo hasta el fin, no hay ninguna pista. Y por eso hasta los rabinos que trataron de hacer orden en la Biblia del Antiguo Testamento y poner cada profeta con qué rey estuvo, a Joel no sabían dónde ponerlo. No se sabe si eran los días de Elías, los días de Amós, los días de Jeremías, tal vez los días de Zacarías, que ya es el segundo templo después que vuelven todos del exilio. Y yo creo que no es casualidad que Joel no tiene fecha. No sabemos, porque Joel está hablando del día del Señor. ¿Sí? Amós, ¿por qué estoy tan seguro de lo que digo? Porque Amós, por ejemplo, era un profeta del reino del sur, de Judá, que Dios lo manda al reino del norte, a Betel, y le dice: anda y decí, profetizar qué es lo que va a pasar con el reino de Israel. Y dice: el día del Señor es así, así, así. Entonces, cuando él dice el día del Señor, ¿qué día del Señor? Es el día que el reino de Israel sea destruido por los asirios. Y eso pasa en el año 722 a.C. Entonces Amós fue el profeta que profetiza el día del Señor del reino de Israel. Luego viene Jeremías, y él es el profeta que profetiza la destrucción de Judá, y él usa también el término el día del Señor. En el día del Señor no vas a poder huir. El que pecó a Dios, Dios lo va a castigar. Está usando a los babilonios para castigar a los habitantes de Judá. ¿Sí? Entonces, los académicos que estudian el texto bíblico y tratan de poner a Joel en algún lugar, dicen: entonces, ¿a qué día del Señor se refiere Joel? Si es la destrucción, tampoco no sabemos de Joel si fue del reino del norte o del reino del sur. Ni siquiera está escrito en qué ciudad fue, de dónde viene. No es como Elías el Tisbita, que viene de un lugar llamado Tisbi. Joel no sabemos ni siquiera de dónde fue. Entonces, si profetizó sobre el día del Señor del reino del norte, el día del Señor del reino del sur, yo creo que no es casualidad. Porque se puede entender que las profecías de Joel son relevantes a todos los días del Señor, que es como el día del Señor es como un modelo de cómo Dios juzga a una nación o una ciudad, y ese modelo se repite. Entonces todas las profecías son relevantes a todos los días del Señor. Pero todos esos días del Señor que ya hubo en la historia, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Judá, la destrucción de Israel, son todos advertencias, ¿sí? Son todos advertencias a un absoluto día del Señor. ¿Entienden lo que digo? Porque todos esos días del Señor anteriores nos están mostrando
que de la misma manera que Dios destruyó la humanidad con Noé y dejó nada más a Noé, lo va a hacer otra vez. ¿Sí? Si no me equivoco, Pedro, no me acuerdo el versículo específico, pero en Pedro dice que Dios destruye el mundo dos veces, una vez con agua y otra vez con fuego. ¿Sí? Y es interesante porque Flavio Josefo, ¿saben quién fue Flavio Josefo? Un historiador, escribió en su libro que Adán, el primer hombre, profetizó, porque Adán fue antes de Noé, ¿no? Adán, el primer hombre, profetizó de que Dios va a destruir el mundo dos veces, una vez con agua y otra vez con fuego. Es interesante que Josefo menciona algo así, y si no iba a estar escrito en el Nuevo Testamento algo similar, íbamos a decir las cosas que dice Josefo, que no tienen base, pero no. Pedro está diciendo exactamente lo mismo lo de Josefo, una vez con el agua, otra vez con el fuego. Así que todos esos, el gran día del Señor, nos dirigen hacia un día ahí en el futuro, donde después de ese día del Señor ya no van a ver más el gran día del Señor, porque ya está. Dios juzga la humanidad en forma ultimativa y final, y ya no va a ser necesario otro juicio que va a venir después. Pero cuando Pedro dio este sermón en Hechos capítulo 2, ¿en qué año fue? Entre el año 29 al año 33, más o menos, se supone que ahí fue. ¿Qué pasa 40 años después? En el año 67 comienza una rebelión, ¿sí?, de los judíos contra los romanos. Y los romanos invaden a Judea, empiezan a destruir ciudad por ciudad, llegan en el año 69 a Jerusalén, tarda unos meses, ya fue el año 70, y en el año 70 destruyen la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo, dan una orden que todos los judíos tienen que dejar Jerusalén, ponen una ley que ningún judío puede vivir en Jerusalén y sus áreas, ¿sí? No me acuerdo cuántos kilómetros, pero no pueden vivir en la zona. Y ahí comienza, como les enseñé el domingo, un exilio que dura 2000 años. Y este evento de la destrucción del templo no es algo que se puede considerarlo otro evento más en la historia. Tiene un sentido espiritual. Miren cómo Yeshua mismo, como Jesús mismo, trata a ese evento. ¿Se acuerdan cuando baja con el burro del Monte de los Olivos? Ve a la ciudad y ¿qué dice? Como no sabías el tiempo de tu salvación, tu casa, le habla a los judíos, a los habitantes de Jerusalén. Entonces dice, tu casa va a ser destruida. Y llora, y dice que cuántas veces quise poner... Sí, entonces él siente el dolor por sus hermanos en la carne, ¿sí?, por sus hermanos judíos, y sabe que porque rechazan la salvación, la ciudad va a ser destruida. Y no solamente en ese momento, Yeshua está hablando, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, donde ahí le preguntan a los discípulos qué es lo que tiene que pasar para que venga el fin, ¿no?
Entonces dice, cuando vean que rodean a Jerusalén, tienen que huir, ¿sí? Y dice también, pues podemos leerlo, Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren qué importancia tiene el tema de Jerusalén, que Jerusalén es el reloj de las naciones. Mientras Jerusalén profetiza, ¿no?, que va a ser destruida, y dice, mientras los gentiles van a hollar, ¿cómo se dice? Hollar Jerusalén, pisotear Jerusalén, no sé cómo expresarme, dice, Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta, sí, hay un hasta, quiere decir que un día los gentiles no van a pisotear Jerusalén más, ¿no? Entonces, cuando Jerusalén deje de ser hollada por los gentiles, quiere decir que va a volver a ser judía, entonces se cumplen los tiempos de los gentiles. ¿Sí? Quiere decir que la destrucción de Jerusalén tiene un significado espiritual, es un reloj para que las naciones puedan saber cuánto tiempo tienen para el tiempo de salvación, tiempo que se puede todavía compartir el evangelio, que se puede, porque va a haber un día donde eso va a acabar, el anticristo va a ejecutar a todos los cristianos. Eso es lo que me imagino yo de las profecías que hablan del tiempo del anticristo, y va a ser casi imposible evangelizar porque va a ser tiempos duros para toda la iglesia. Entonces vemos que la destrucción de Jerusalén tiene un significado muy importante, aparte que cuando Yeshua está con la cruz, mientras está caminando al Gólgota, ¿sí?, cuando ve a las mujeres llorando sobre el sufrimiento de él, ¿qué les dice a las mujeres? No lloren por mí, lloren por sus hijos. ¿Por qué? Porque él sabe lo que va a pasar 40 años después, cuando sus hijos ya van a ser adultos. Ellos van a pasar por el día del Señor. ¿Entienden lo que yo digo? La destrucción de Jerusalén en el año 70 es uno de los cumplimientos del día del Señor. Por eso cuando Pedro cita estos versículos, y cuando él dice que el Espíritu va a descender antes del gran día del Señor, está diciendo, miren, que el día del Señor está cerca, Jerusalén va a ser destruida, pero Dios hace descender al Espíritu Santo y así se cumple la profecía. Pero ¿qué falta? ¿Qué no pasó según la profecía? La luna no se hizo oscura y el sol no se hizo rojo. No, al revés. La luna no se hizo de sangre y el sol no se oscureció. Eso todavía no pasó. Entonces, quiero que entiendan que las profecías se cumplen en círculos. Y cada vez la profecía se cumple con más fuerza.
es como una espiral. ¿Sí? Entonces ahí la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue un modelo del día del Señor, pero eso es una advertencia para el gran día del Señor, que ahí sí, antes que Yeshua mismo desciende del cielo y ahí va a destruir todos los enemigos de Dios, ese va a ser el gran día del Señor, y ahí es donde el sol se va a oscurecer y la luna se va a hacer de sangre. Así que esa es mi enseñanza acerca del gran día del Señor. Quiero decir una cosa más última, no sé cuánto tiempo tengo. Eso ya es interpretación mía. No hace falta aceptarlo si no coincide con la forma de pensar de ustedes. Pero cuando yo leo Hechos capítulo 2, yo veo algo interesante, porque cuando nosotros leemos acerca de los profetas del Antiguo Testamento, vemos que ellos también se llenan del Espíritu Santo. ¿Sí? Se llenan, por ejemplo, está escrito que Sansón, que es el mejor ejemplo, porque Sansón tiene fuerza y no tiene fuerza, luego tiene fuerza, después no tiene fuerza, y todo el tiempo está escrito, el Espíritu lo llena y después lo deja. ¿Sí? Lo mismo pasa con el resto de los profetas bajo el Antiguo Testamento. Y luego vemos en el Nuevo Testamento que es diferente. Si el Espíritu Santo descendió sobre los profetas, pero el mismo Espíritu los deja, en cambio luego en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu queda y no se va. Lo que lo reciben es un regalo y no se va. Yo les digo que yo pienso, otra vez mi interpretación, no quiero que sea una contradicción o algo. ¿Cómo yo veo las cosas? Hay muchísima simbología en el templo y los utensilios del templo. Y puedo hablar horas acerca de cada cosa que hay en el templo. El más importante, o uno de los más importantes, es el candelabro de las 7 velas. ¿Sí? En hebreo se llama menorá. Y la menorá representa la luz del mundo. Ahí está la luz. Representa muchísimas cosas más. Nosotros sabemos, según el libro de Zacarías, ¿sí? Las 7 velas representan los 7 ojos de Dios. Que los 7 ojos, luego vemos en Apocalipsis, que son los 7 espíritus de Dios. No sé si les doy demasiada información. Pero luego vemos en Apocalipsis 7 iglesias y cada iglesia tiene su lámpara, ¿cierto? Ahora, Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Luego dice a los que lo siguen a él, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Quiere decir que simbológicamente la menorá representa a Yeshua junto con la iglesia, porque también él y también nosotros somos la luz del mundo, y también el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, ahí somos la menorá. Ahora, ¿qué debemos hacer con la menorá? La menorá son
lámparas, 7 lámparas, que se debe llenar de aceite y luego prender el fuego, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios llena dentro de nosotros un aceite. Y ese aceite es la unción, ¿no? La unción, ¿qué significa el aceite? Ese aceite es el sello, ¿sí? Que el Padre nos pone en nuestro espíritu y nunca nos deja. ¿Ok? Ahora que estamos llenos de aceite, ¿qué nos falta? El fuego. Que alguien prenda ese fuego. ¿Se acuerdan que después que Yeshua resucitó, Él sopló a los discípulos? ¿Se acuerdan esa parte? Que Él sopla a los discípulos. Mi interpretación, ¿ok? Puede ser que hay algunos que tengan otra interpretación. ¿Se acuerdan que Dios creó el hombre? ¿Cómo le dio vida al hombre? Sopló. Yeshua sopló a los discípulos y ahí reciben el aceite, nacen de nuevo, reciben una vida. ¿Sí? Otra pista que Yeshua es Dios encarnado, ¿no? Que Él con su soplo puede dar vida. Así que naciste de nuevo y ya estás firmado. Ya. En Pentecostés, ¿qué cae del cielo? Lenguas de fuego. Tenés el aceite por dentro, pero en Pentecostés recibís el fuego. Y cuando está el fuego, ahí eres la luz del mundo. Y eres como la menorá, el candelabro. ¿Sí? Así que esto es Hechos capítulo 2. Esto es más que el Hechos capítulo 2.